Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Inspira Podcast. Me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy con nosotras. Hoy tengo una invitada muy especial, ahorita te platico quién es ella, pero antes te platico el tema que vamos a abordar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el reparenting consciente, qué es y cómo puede ser utilizado como una herramienta de autodescubrimiento y de transformación que ayude no solo a conectar con nosotros mismos, sino también que sea una herramienta que transforme tu maternidad desde adentro para con tus hijos, para aquellos que son mamás. Es realmente un episodio recargadísimo de información que nutre, que nos ayuda o que nos provee una perspectiva súper compasiva, súper consciente de cómo es que a veces reaccionamos a la vida por esas heridas emocionales que cargamos, por esos patrones y softwares de respuesta que están muy enraizados o encarnados. ¿Y cómo es que empezar a reeducarnos emocionalmente, recrearnos, rematernarnos, cambia en la manera como nos amamos, cómo amamos al otro, cómo miramos nuestro mundo, cómo nos relacionamos con el mundo exterior y con nosotras mismas? Y por consecuencia, para aquellas personas que son madres o padres, cómo es que crían a sus hijos. Es un episodio que te recomiendo que lo escuches, incluso si no eres mamá, porque realmente te invita a indagar un poco en desde dónde están viniendo esas respuestas que tal vez tengas, que ya no son tan útiles, que en su momento te ayudaron a mantener, a protegerte, a mantenerte segura y que ahora están impidiendo que te relaciones y que conectes con otros de una manera auténtica o están incluso impidiendo que tú seas tú misma o tú mismo, ¿no? Entonces, es realmente súper nutritivo este episodio y agradezco mucho que estés aquí. Y bueno, te presento, hoy tenemos a Ari González, ella es neuropsicóloga, coach transformacional y creadora del enfoque terapéutico reparenting consciente. Ella acompaña a madres en su proceso de sanar heridas de la infancia para que puedan maternar desde el amor, la coherencia y la conciencia. Su misión es guiar a mujeres a reconectar con su sabiduría interior, liberarse de patrones heredados y construir una maternidad alineada con sus valores más profundos. Así que me emociona mucho que el día de hoy esté con nosotros Ari. Y bueno, antes de comenzar oficialmente este episodio, me presento. Mi nombre es Alba Porras, soy host de Inspira Podcast, soy coach somático, maestra de yoga y terapeuta aquí en los Estados Unidos y me encanta tener el honor y la oportunidad de entrevistar a invitadas como la de hoy para traerte información que te nutre y te acerque a ese camino de vida saludable y a ese camino de reconexión contigo. Así que si no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Y te recuerdo que estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y directamente desde mi página de internet wellsenshub.com. Te dejo todos los links abajo en la descripción. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Le damos la bienvenida a este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Ari, pues bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy con nosotros y bueno, me encantaría que empezáramos con este tema tan interesante. Cuéntame, ¿qué significa el reparenting inconsciente? Y bueno, hola Alba, de verdad primero agradecerte por tenerme aquí en este espacio tan bonito y bueno, totalmente dispuesta contigo, ¿no? Sí, esa pregunta, bueno, es la típica, ¿no? ¿Qué es el reparenting inconsciente? Si nos vamos a la palabra como tal, pues proviene del inglés, ¿no? Entonces, el parenting significa criar, paternar, maternar, y pues es el prefijo como que recriar, ¿no? Entonces sería como volver a criarnos. Ok. Serían básicamente el significado de la palabra reparenting. Entendiéndose criar aquel acto que ocurre, pues, de educar a los hijos, ¿no? Que ocurre entre los papás, mamás y con sus hijos, ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos por criar. Pero entonces cuando hablamos de reparenting, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? ¿Vale? El reparenting se basa en esa metáfora interna, ¿sí? De que tenemos como un niño interior que en este enfoque no es más que la suma de ese
programaciones que hemos estado desde edades tempranas, ¿no? Desde la infancia temprana, más las que hemos heredado, porque también hay programaciones heredadas, ¿no? Sí. Y que existe también, aparte de ese niño interior, existe también un adulto, ¿no? Mm, Ese adulto que nos dice muchas veces, ¿no? Pero si eres un adulto, ya no eres un niño. Entonces, como que hay una expectativa, ¿no? De ese adulto. Pero en este enfoque, el adulto no es más que el que ejecuta esos programas mm, desde el inconsciente, ¿sí? Y son programas, pues, que son activados ante diversos detonantes en la vida diaria, ¿sí? Esto si nos quedamos solo con el reparente, ¿vale? Pero cuando hablamos del reparente inconsciente, realmente vamos a un paso más allá, porque no solo tomamos en cuenta ese niño interior o ese adulto que somos, sino que también toma en cuenta la conciencia que soy y habita en mí. mm, Entonces, desde ese lugar intentamos que ocurra la magia, una recrianza, una retransformación en nosotros, ¿vale? El reparente inconsciente, tal como lo manejo yo, tiene sus bases pues en la epigenética, en la neurociencia del desarrollo y en la neurobiología interpersonal. Entonces, pues realmente es un viaje profundo hacia adentro para llegar a ese lugar desde el cual podemos transformarnos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, muchas mamis a veces vienen, ¿no? O mujeres, ¿no? Que han intentado de todo. Como que he leído muchos libros de crianza, he hecho cursos, he aprendido técnicas, he cambiado el tono de voz, pero siguen sintiendo que pierden el control, que se desbordan, siguen haciendo lo que no quieren, repiten esos patrones que se juraron, no, yo no voy a repetir esto. Y bueno, eso ocurre, realmente tiene una explicación muy sólida, ¿no? Que es que no se trata de lo que haces o los recursos que tengas, sino desde dónde lo haces. mm. Entonces, el reparente inconsciente, pues, trabaja esa raíz, básicamente. Wow, qué profunda explicación y te agradezco mucho que lo abordes desde esa perspectiva y no más como para que dejemos en claro y dime si te estoy entendiendo correcto, este proceso de recriancia o de rematernarnos a nosotras mismas, ¿no? Empieza con nosotras y luego viene e influye en los demás, ¿no? Por eso mencionabas la neurobiología interpersonal, ¿no? En cómo impacta todas esas programaciones o esos softwares que Exacto. que como internalizamos en nuestras relaciones interpersonales. Y ahí me gustaría que abordáramos la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué significa entonces cuando nos recriamos y rematernamos desde la perspectiva como para las personas que son madres, cómo influye este proceso en maternar a sus hijos? Claro. Cuando estamos hablando otra vez de criarte, rematernarte, ya lo acabamos de ver, ¿no? Es volver Ujú, a criarnos, ¿no? En este caso, desde la conciencia, ¿no? Porque sabemos, hoy en día está más que probado científicamente, ¿no? Todos hemos sido criados, mm, ya estamos criados, ¿no? Ya somos, ¿cierto? Pero eso incluye una historia que trae consigo heridas, a lo mejor carencias, excesos, ¿sí? Sobre la cual nosotros hemos construido ciertos valores, creencias, patrones o esas programaciones que conocemos. Y eso marca o determina el cómo amamos, cómo nos vinculamos y cómo educamos. mm, Entonces, cuando yo empiezo a recriarme, no es rehacer de cero, pues no es como que nos criaron mal, no es que estemos mal criados, tampoco no es eso, ¿vale? Es simplemente que hemos adquirido ciertas programaciones que hoy no nos funcionan, ¿vale? Cuando empezamos a darle una nueva forma desde la conciencia a esas creencias, conductas, emociones que se gestaron en la infancia y hoy como madre nos están limitando, entonces nos enseñamos a nosotros mismos, como el adulto que somos hoy, a regularnos, a poner límites, a sostener nuestras emociones que a veces parecen incómodas o difíciles y a cubrir nuestras propias necesidades, ¿sí? mm, Cuando nosotros hacemos eso, lo poderoso es que eso no se queda en ti, sino que eso de manera natural empieza a ocurrir hacia el otro y en este caso hacia tus hijos. mm, Entonces, mm, hoy en día quieres darle algo diferente a tus hijos y cuesta porque no sabes cómo hacerlo contigo, ni que te den la herramienta, porque ya lo sabes, te dan herramientas y la aplicas, pero sigue en ti algo. Cuando la aplicas,
la vives, la encarnas en ti, entonces sin duda dejas de reaccionar y empiezas a responder a lo que necesita tu hijo, bueno, acorde al neurodesarrollo, que también es algo que desconocemos muchísimo. Ujú. Guau. Ujú, ujú. Ujú. Voy a resaltar algo, creo que dijiste súper importante aquí, dijiste el recrearnos y el rematernarnos, Sí, impacta en la manera en cómo amamos, cómo nos amamos, cómo nos exacto, relacionamos y cómo creamos. O sea, tiene impacto en toda nuestra vida. exacto, Ujú. así es. Ujú. No sé si ibas a continuar con una idea y te interrumpí. Bueno, iba ahí, ¿no? Como cuando nos transformamos nosotras, Sí. es como nuestra maternidad naturalmente se transforma, Ujú. no es al revés. Como que nos enfocamos en que mi maternidad no funciona, tengo que aprender a maternar, nos enfocamos en el acto de maternar sin saber que quien está aplicando el acto soy yo. Entonces, cuando yo me transformo, entonces la consecuencia es que mi maternidad se transforma, porque ya no estoy haciendo una educación desde las heridas, desde mis programas, sino desde la sabiduría maternal, porque lo que mantiene mi maternidad en conflicto conmigo es la separación que yo tengo entre las herramientas y la sabiduría interna que poseemos todas las mujeres, que está en esa conciencia que somos. Dejamos de confiar en nuestra sabiduría interna para darle la confianza a las herramientas. Entonces vamos como robots haciendo cosas que innatamente realmente sabemos. ¿Sí? Mm. Entonces, el reparenting va en eso, o sea, ir hacia adentro a recuperar esa sabiduría y desde ahí actuar. Entonces, ahí la transformación ocurre natural. Wow, qué lindo. Es como una manera muy linda de reconectar con uno mismo para Exac como confiar en sus propios, no solo procesos internos, pero sus propias herramientas para que, como lo decías al principio, nuestras Sí, acciones nazcan desde, ya no desde las heridas, sino ujú, es con una respuesta, que tengamos esa libertad exacto, de respuesta. exacto, a eso. Ujú, Wow, me encanta. Y justo ahora estaba en una consulta con varios terapeutas y decían que a veces como terapeutas, cuando no estamos bien regulados, parece como si estuviéramos en una sala con un niño y el niño se pone a llorar y entonces nosotros nos ponemos a llorar con ellos. Y yo, wow, o sea, tiene todo el sentido. Cuando nos desregulamos, luego tendemos a hacer ese reflejo, en vez de separarnos y observar y tener esa libertad de poder responder de una manera centrada, de una manera ujú, regulada, de una manera de confianza en uno mismo y en el otro, nos exacto, desconectamos y perdemos la desconfianza esa confianza en ellos, en eso, nosotros, en el proceso, en la mm, relación, etcétera. Entonces, me encanta que lo abordes desde esa perspectiva, está súper lindo y me encantaría que nos dijeras, ¿cuáles serían entonces aquellas, tal vez señales, que pudiera estar presentando, los hijos cuando empiezan cuando son reacciones de la madre, ¿no? De las heridas de la madre? Ujú. O sí, cómo bueno, podemos reacciones, podemos sí, identificar nuestras reacciones como madres cuando vienen de las heridas, de nuestra propia infancia, dicho de otra manera. Ujú. Ujú. exactamente. Así que reacciones, otra vez, si nos vamos a la palabra, es reaccionar. O Mm, sea, yo estoy actuando otra vez. ¿Sí? Quiere decir que ya yo he actuado de esa manera y al mm, parecer ha funcionado porque lo he adquirido como un recurso válido, y yo lo que hago es que reacciono ante un estímulo o un detonante. mm, ¿Sí? ¿Qué activo? La programación que tengo internamente. ¿Y quién es el detonante en este caso? Mi hijo. ujú, ¿Sí? Hay algo que hace el hijo que detona a la mamá, toca la herida y ¿qué hace la mamá? Pues sacar su recurso o su mecanismo de afrontamiento. bueno, ¿Mm? mm, mm, Esto es una reacción. ¿Sí? Por ejemplo, una pista, a lo mejor, siempre las reacciones automáticas son producto de heridas activadas, no son decisiones conscientes, es lo que tú decías, o sea, reaccionamos y no somos capaces de tomar una respuesta consciente, sino que en vez de responder, reaccionamos. Por ejemplo, el niño grita, hay un grito, el niño grita, entonces activa en la mamá una herencia emocional no deseada, quizás el grito no era bienvenido o el grito era doloroso.
ujú, ¿sí? Porque escuchaba a su papá gritar, o porque si ella quería gritar, pues no podía. ¿M? Entonces, trae una historia consigo y tiene sentido que ahora ella reaccione, ¿sí? ujú, Entonces, ¿cómo nosotras podemos ir identificando? Por ejemplo, cuando nosotras reaccionamos de maneras desproporcionadas a situaciones cotidianas, ujú, a situaciones que a lo mejor, si el hijo dice que no, por ejemplo, ¿sí? Y sentimos, me arde el cuerpo, se te cierra el pecho, te invade la rabia, porque el niño ha dicho que no. Entonces, ocurre lo que ocurra, a lo mejor le gritas, a lo mejor o lo insultas o lo etiquetas, este niño tú todo el tiempo, o tú no obedeces, ¿no? Es un poco, ¿no? Esta dinámica, y luego entramos en culpa, porque lo volví a hacer, le volví a gritar, y me dije que no lo iba a hacer. Y entonces, aunque sabes que eso no funciona, es como que no puedes dejar de mm, hacer. ujú, Entonces, esa reacción que es intensa, es automática, es repetitiva, normalmente no se trata del hijo, ¿sí? No se trata de lo que ha hecho el hijo, sino de lo que eso ha activado en mí. ujú, Entonces, ahí nos preguntamos, ¿no? Y nos detenemos como que qué parte de mí está sintiéndose a lo mejor amenazada, rechazada, o sea, cuál es esa parte que se activa y qué historia interna me estoy contando, qué historia se está reactivando con esto que está pasando conmigo, ¿sí? Es un poco así. Entonces, por mucho que lo miremos, la reacción, aunque es en el presente, viene de una herida que no es de hoy. Es una herida antigua que tu hijo sin querer, pues toma, ¿sí? Entonces, a lo mejor ese no, decir ese no, tenía consecuencias para ti en tu infancia y ahora tu hijo lo dice sin miedo y eso te remueve, que claro, como él sí lo puede decir y a mí no se me permitía decir. claro, Entonces, naturalmente, tú tampoco puedes, ¿sí? O quizás te tuviste que callar, obedecer, complacer, adaptarte, y sientes, porque es una percepción, que tu hijo ahora te está retando, te sobrepasa, y la realidad es que no sabemos cómo sostener eso, que es genuino, que él tenga su voz, ¿sí? Pero no sabemos sostenerlo, ni educarle a cómo él sí puede decir ese no, porque es válido, ¿no? Que él aprenda a respetar sus límites. Entonces, claro. como nosotros no sabemos, y lo que sabemos es callarlo, hacemos lo mismo, Wow, wow, qué ¿sí? poderoso. Y creo que es como súper importante que abordemos este tema porque lo primero veo que es hay que traer esa conciencia a qué es lo que está Exacto. pasando. Y creo que en el momento pudiera ser sumamente retador, ¿no? El tomar espacio y decir cuáles son las historias que me estoy contando. Es algo que Exactamente, tenemos que entrenar sí. continuamente y como tú Ujú, lo dices, ¿no? Salta esas emociones tal vez difíciles de la culpa, la frustración, porque se puede dar uno cuenta que está desbordándose sin entender por qué está pasando y como lo decías de principio, no es algo que es la reacción que no podemos detener, ¿no? Que algo ujú, sucede que nos detiene y como bien lo dices, hay que abordar la raíz. Ujú. es Mm, así es. ujú. Ay, me encanta. ¿Y cómo dirías tú que podemos entonces distinguir Ujú, entre cuáles son esas verdaderas necesidades emocionales que puede tener la persona con las respuestas automáticas que tiene y que ha aprendido? O sea, las necesidades emocionales y las heridas, o los patrones y los softwares que se instalaron y las sí, verdaderas necesidades del momento. vale. Para entender esto como que más a fondo, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es qué son esas necesidades emocionales, Mm, ¿sí? ujú, Porque las necesidades emocionales en realidad son requerimientos del sistema nervioso. ujú, No son caprichos egoicos, ni deseos, ni nada por el estilo. Cuando hablamos de necesidades emocionales, hablamos de requerimientos del sistema nervioso. Y lo cierto es que no solemos conocer al respecto. sí, Esta es la verdad, ¿sí? ujú, Y esto es, para mí, y desde este enfoque del reparto inconsciente, es la base. ¿Por qué? Porque cuando yo me activo, se activa una emoción, se activa una creencia, se activa una acción, pero es que todo esto gira alrededor de intentar cubrir mi necesidad emocional. mm, ujú.
Y eso es lo que no solemos tomar en cuenta. Desconocemos y nos centramos en que tengo que cambiar esto, entonces entro en culpa porque hice algo malo, ¿m? Ujú. Intento cambiarlo y no puedo, entro en frustración porque entro en el bucle y quiero cambiarlo, no puedo. Sí. Y la mayoría de mamás, de seres humanos en realidad, llevamos tanto tiempo actuando desde esa forma aprendida, que no fue más que para protegernos y para intentar cubrir lo que genuinamente necesitábamos, ¿sí? Y no es solo protegernos, es que en esa protección estoy cubriendo mi necesidad fisiológica del sistema nervioso. Sí. Y entonces ahí surge el problema, porque confundimos supervivencia con autenticidad. Oh, guau. Queremos ser Sí. algo, Ujú, ¿sí? Queremos intentar ser algo, pero no podemos porque todavía no se siente seguro ese cambio. ujú, ¿M? ujú, Por ujú. ejemplo, voy a poner un ejemplo para diferenciar una necesidad emocional, ¿no? De esa herida, ¿no? Como lo que quieras. Pueden decir, no, necesito que mi hijo me obedezca, Ujú, ¿ok? Esto, una frase, ¿ok? El necesito que mi hijo me obedezca es real. O sea, yo necesito sentirme obedecida, mm, no ujú, es, ujú, ujú. ¿sí? Yo necesito quizás sentirme segura o necesito sentirme validada, ¿sí? Y quizás aprendí que a través de ese deseo de control de la conducta de afuera, así yo me estoy sintiendo segura y validada. Si mi hijo me obedece, ¿qué me aporta? Siento que soy buena mamá. Entonces estoy obteniendo reconocimiento, mi valía está siendo, se está cubriendo con esa conducta, ¿sí? Okey. Ujú, ujú, Entonces, una necesidad real del sistema nervioso es eso, sentirme seguro, sentirme validada, sentir diversidad y sentirme conectada. Eso es real, ujú, ujú. pero sentirme obedecida, no, Mm, ujú, ya ujú, es una percepción. ujú. Guau. ¿Ok? Wow, qué interesante. O sea, hasta cierto punto es realmente hacer conciencia de esas requerimientos o expectativas que podemos tener en, bueno, yo no soy mamá, ¿no? Pero lo pudiera ver como desde las relaciones, cualquier relación, ¿no? Ujú. Necesito que me contesten, ¿no? Que mi amiga me conteste. ¿Pero para qué Exacto, necesito? O sea, ¿por qué? Porque exactamente, solo así le doy valía a quien soy o solo así me es siento escuchada. Ujú, exacto. ujú, O ujú. solo así me siento vista, o solo así me siento segura, Ujú, ¿sí? O sea, ujú, son formas en las que estamos cubriendo nuestras necesidades. Y entendimos que esa necesidad se cubre si yo estoy pendiente, si yo controlo, si yo manejo todo, si yo grito, ujú, ¿sí? ujú. Si el otro se comporta como yo digo. Entonces, de esas maneras estoy cubriendo yo mis necesidades, ¿sí? Guau, qué poderoso. Y Ari, tú y yo, pues, hemos estado empapadas en todo esto del sistema nervioso y me encanta que abordemos este punto en particular, pero cuéntanos un poquito más, cuando te refieres a Sí, esos requerimientos de nuestro sistema nervioso, sí, platícanos más de cómo es que nuestro sistema nervioso entra en ese modo supervivencia. Ahorita nos dijiste súper clave, está buscando la conexión, sí. está buscando la seguridad y la supervivencia. Pero, ¿nos pudieras expandir un poquito más de cómo se ve eso? ¿Cómo lo experimentamos a nivel físico, mental y emocional para que nuestra audiencia entienda un poquito más este aspecto? Sí, bueno, esto tiene sus bases en neurociencia, ¿vale? En neurociencia y del desarrollo, ¿vale? Ujú, Que entendemos, pensamos que somos el cerebro ujú, y no, cuando hablamos del sistema nervioso no hablamos solo del cerebro, hablamos del sistema nervioso completo, o sea, que recorre nuestro cuerpo. Entonces, sí, nuestro cuerpo actúa como un receptor de estímulos y el cerebro traduce ese estímulo. ¿Sí? ujú, Y el cerebro traduce ese estímulo, claro, tiene tres, tres partes, por decirlo así, lo que se conoce como el cerebro triuno, ¿no? Esa parte reptiliana, límbica o la neocorteza, ¿no? ujú, Entonces, cuando estamos hablando del reptiliano, estamos hablando de esa necesidad de sentirnos seguros. sí, Si viene un tigre, ¿sí? Yo recibo el estímulo y la respuesta que va a salir de mi cerebro es reptiliana, ujú, porque me siento insegura y que está peligrando mi supervivencia, ujú, ¿sí? Y entonces todas las estrategias del cerebro están enfocadas
a que yo sobreviva, mm, ¿sí? Eso es por eso cuando se dice, estás en modo supervivencia. A lo mejor estás bajo un estrés donde realmente está peligrando tu integridad como persona, sí, ¿no? Te sientes insegura. Y aquí también se gesta lo que se conoce como apego, ¿no? Que también nos hemos escuchado mucho en cuentas de crianza, ¿no? ujú, Cuando yo estoy segura, es que puedo sentir emociones, ¿sí? Y en este sentir emociones, si a mí me ven, si a mí me escuchan, si a mí me validan, y si yo pertenezco inicialmente a esta familia, ¿no? Si esas cuatro necesidades se ven cubiertas, entonces mi parte del cerebro que se llama límbico, que es donde se gestan todas estas emociones, puede conectar primero conmigo, con mi cuerpo y con el otro. Entonces ya yo estoy segura, estoy conectada. mm, ¿Sí? mm, Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces establecemos estrategias o mecanismos de afrontamiento disfuncionales para sentir que conecto. mm, ujú, Por ejemplo, me callo y sé que así mi mamá me va a querer, ujú, pero si grito sé que me va a rechazar. Entonces eso puede vulnerar mi confianza o mi valía o mi conexión, ¿sí? sí, Entonces no, tengo que recuperarla. Entonces ahí es cuando hacemos estrategias para sentirme conectada, ¿sí? Fisiológicamente es conectada, pero lo que te sientes es amada. claro, ujú, ujú, Que cuando yo me siento así, ya la neocorteza está como que desbloqueada, por decirlo de alguna manera. activa, ujú, Exactamente. Y entonces es cuando nosotros podemos aprender, es cuando podemos adquirir recursos, adquirir habilidades. Tú decías, claro, en un momento retador, yo tengo que desbloquear el reptiliano, desbloquear el límbico y activar la neocorteza. ujú, Requiere un tiempo y requiere recursos de regulación en el momento, sí, pero no, por eso no lo hacemos en el momento. Nosotros no educamos a nuestros hijos en esos momentos, ni a nosotros, sino fuera de esos momentos cuando tengo el cerebro activo al completo, ¿sí? Ah, ya me di cuenta que con este detonador yo hago esta acción para intentar cubrir tal necesidad, entonces la próxima vez, ¿qué acción sí puede ser funcional? ¿O mm, cuál puede ser una respuesta consciente y efectiva para este contexto? mm, ¿Sí? ujú. Entonces se ve, el reparente inconsciente se ve así, literal, así como lo acabo de decir. Wow, me encanta, porque realmente, estás abordando una perspectiva en la que, bueno, uno nos damos esa compasión, no, esa mirada compasiva de que si no Exactamente. pude reaccionar diferente, no es porque hay algo mal en mí o porque no estoy haciendo las cosas bien, es simplemente esa parte tan importante ejecutiva de nuestro cerebro Exacto, no está en línea, no tengo acceso y solo la parte de supervivencia y de buscar, ¿no? Tener esa conexión de exacto, sobrevivir es la que está activa, por lo tanto, no exacto, tengo acceso a esos recursos. Y me encanta que nos das como el paso a paso, ¿no? De cómo podemos ir, volviendo a accionar con es, esa parte ejecutiva de nuestro cerebro. Ujú, es. Ujú, ujú. Y Ari, sí, a mí me encantó y a mí me voló la cabeza, cuando escuché y de cómo mientras crecemos, sí, que estamos en esa búsqueda de estar apegados a nuestros creadores, ¿no? sí, Papá, mamá o quien sea que sean nuestras figuras paternales, inconscientemente tomamos esa decisión en cómo tenemos que ser para poder mantener ese vínculo afectivo. Y en eso podemos entonces como limitarnos a quiénes somos o influye mucho en cómo nos vamos a desarrollando. Y así como lo dijiste, ¿no? De que si no era seguro decir lo que yo quería, me callo es. y entonces dejo Mm, de ser yo misma. Si yo tenía el amor y el apapacho de mi madre o mi padre cuando buscaba la excelencia, cuando estaba todo el tiempo trayendo las buenas calificaciones y solo de esa manera obtenía la vista de parte de ellos, bueno, entonces mi nueva identidad es que solo cuando produzco, solo cuando estoy haciendo, tengo valor, ¿no? Y nos vamos apegando a esas exacto, creencias bueno, en la vida ya adulta nos damos cuenta de, wow, cómo impactan en la manera en que reaccionamos o respondemos a la vida. Ujú, exactamente. Sí, así es así, ¿no? Literal como tú lo estás diciendo. Aquí, otra vez, la base es eso, entender qué obtengo yo
con este mecanismo, ¿sí? Ujú, ¿Qué obtengo yo si tengo 500.000 títulos? ¿Qué obtengo yo si me enfermo? ¿Qué obtengo yo si controlo? ujú, ¿Sí? ujú, O sea, cuando yo sé qué obtengo, entonces ahora yo puedo empezar a cubrir esa necesidad de manera consciente. ujú, Pero ¿cómo es consciente? ¿Sí? Nosotros somos capaces de autoobservarnos, ¿sí? ujú, Nosotros tenemos esa capacidad de autoobservación y autoescucha. Entonces, lo primero que requerimos es presencia. sí, ¿Qué es presencia? Regresar conmigo, sí, regresar a mí, regresar a mi cuerpo. Cuando yo estoy haciendo esto, yo me estoy viendo, mm, yo me estoy entendiendo, yo me ujú, estoy validando y yo estoy conectando conmigo. El venirme a mí cubre mis necesidades del sistema nervioso, ¿sí? Desde esa presencia plena, escuchándome a mí, validándome, ok, es genuino que me dé rabia eso que ha pasado, ¿sí? ujú, Está bien, ok, he sentido rabia, ahora yo indagaré, ¿no? Mi sistema de creencias y valores, porque la rabia sabemos que está dando un mensaje, pues, de han traspasado mis límites, hay una injusticia. sí, Entonces, ¿es real o es percibida? Ya yo trabajo. Pero cuando yo, desde el observador consciente que soy, pongo el foco en mí, me regreso a mi presencia, a mi presente, y lo activo mi autoescucha, ya eso está cubriendo mis necesidades, en los requerimientos del sistema nervioso, ¿sí? ujú, Porque ¿cuál es el problema? Que en vez de estar en mí, yo estoy en el niño, ujú, en yo el otro. estoy Ujú, en la pareja, yo estoy en el dinero, yo estoy en el trabajo. sí, Entonces no estoy conmigo. ujú, Todo aquello es consecuencia de mi interior. sí, Entonces, cuando yo aprendo a regresar a mí y a cubrir mis propias necesidades de manera más funcionales, evidentemente está el tema relacional. Que ujú, aquí, por eso hay que, reparen, me tengo que reeducar a cómo sí relacionarme de una manera consciente, funcional y efectiva. Desde la conciencia que soy, o sea, desde el amor que habita, en mí, ujú, sin ujú, abandonarme a mí. Porque desde aquí y aprendiéndome a amar yo genuinamente, sé cómo amar al otro. sí, Pero sí es cierto que a veces nos quedamos cortos de recursos, a veces de diálogo. Por eso la comunicación compasiva es fundamental, a entrenarnos en comunicarnos compasivamente o asertivamente, ¿no? O la gestión emocional. O sea, ujú, esas necesidades se van a ir cubriendo a la medida que yo expanda también mis recursos, pero desde otro lugar, no claro. desde el para cubrirme, de afuera para adentro, es al revés, es de adentro. Wow, qué poderoso. Y me encanta que lo abordes desde esa perspectiva, porque realmente nos regresa como el poder a nosotros. Ya Es, dejamos de darle como en vez de, pues, nos sentimos abandonados porque el otro, nos es, hizo X, Y, Z, es, bueno, ¿cómo me abandoné yo? ¿Cómo eso soy es, yo mi propio juez? ¿Cómo si yo soy yo la que me veo con esa mirada no eso compasiva que es, constantemente me estoy como dando duro, ¿no? Y cómo volteo hacia sí, mí y me empiezo a ver, me empiezo a validar, me esa, empiezo a sentir. Y esa, esa presencia tiene todo esa pues esa posibilidad de esa, libertad, de opción, de sanación. Entonces me sí, encanta, es lindísimo todo lo que nos dices y me encanta también que digas, ¿no? Que es el uno regresar el foquito a nosotros mismos, ¿no? Empezar a vernos, ¿cómo me valido? ¿Cómo me veo? ¿Cómo puedo mm, decir, bueno, esto estoy enojada? Claro que tengo la razón de estar enojada porque pasó esto. Ahora, ¿qué eso, necesito en este momento? Y luego nos dices que a medida que vamos entrando en este proceso de autoobservación y de presencia con uno mismo, podemos entonces ir ampliando esas herramientas o esa cajita de herramientas a las exacto, cuales vamos a tener acceso en el momento en el que las cosas suceden, porque ya vamos a estar enraizadas y vamos a tener esa, posibilidad de accionar. Ujú, exacto. ujú, Sí, ya se convierten como en nuestras nuevas programaciones, ujú, literal. sí, Eso es la transformación, o sea, me estoy reprogramando, por eso me reeduco, porque ujú, nos falta educación, en educación emocional, educación de diálogo. A veces tú dices, ¿no? ¿Cómo me hablo a mí? Ese diálogo compasivo no lo solemos tener. No ujú, solemos repetir lo que escuchamos que nos repetimos. sí,
Entonces, sí, desde ese lugar, sin juicios, simplemente observo, o sea, ahí tengo la posibilidad de hacer mucho. Desde eso, ahí hay una apertura, sí, ahí hay posibilidad de respuesta, hay posibilidad de educación, de uso este recurso porque es para este contexto, pero a lo mejor para este contexto no. Entonces, es más amplio ese lugar. Wow, qué lindo. Es un cambio total de perspectiva y a mí me encanta mucho lo que Marianne Williamson dice sobre los milagros. Los milagros es un cambio de perspectiva y cuando nos vemos de manera diferente, tenemos la capacidad Sí, de accionar de manera diferente. total, así Ah, es. me Ujú. encanta, Ari. Y Ari, ¿cuál es? Tú has trabajado con muchas mamis, Sí. y me encantaría que nos dijeras cuáles son tal vez señales o los primeros cambios que empiezan a notar las mamás cuando empiezan a hacer este trabajo de reeducación emocional en ellas mismas, los cambios que experimentan tanto ellas como lo que notan en sus hijos. Bueno, lo primero, y de hecho, suelo hacer un programa, ¿no? En ese programa yo les digo que con qué te quedas. Lo primero que dicen es que ahora soy consciente de muchas cosas que antes no veía. Primero es esa retornar tu conciencia, tu Ujú, capacidad de conciencia. ujú, Pero el cambio creo que más profundo es esa mirada interna, mm, ¿sí? Ya es otra mirada, ya pueden verbalizar, ¿no? Ya no me juzgo tanto, puedo observar mi rabia sin sentirme una mala madre, por mm, ejemplo, o siento que ahora tengo permiso, ¿no? De ser humana, y mm, ya, ¿no? De todo lo que ocurre en mí es genuino, tengo un cuerpo. ujú, Entonces, y ajá, aprendí de esta manera, pero sé que ahora puedo aprender a hacerlo diferente. No desde el lo he hecho mal, sino lo he hecho como he podido y como aprendí. Y ujú. ahora elijo conscientemente hacerlo de esta. O sea, se siente totalmente diferente, ¿no? Entonces pasas del autoataque en el que estabas, ¿sí? Ujú, A mm, la autoobservación compasiva. qué bonito. Ujú, Entonces, ¿qué cosas mágicas digo yo que pasan, no? Reaccionas menos sin esfuerzo, porque no te estás diciendo: "Tengo que mantenerme con calma, tengo que". No, no es eso. Ya genuinamente eliges, mm, empiezas a elegir más. Descubres que detrás de cada grito, de cada acción o de cada incomodidad, realmente hay una necesidad que no estás escuchando, ¿sí? mm, El niño también tiene sus necesidades, es humano. Yo digo, el niño es humano, igual que y siente igual que tú. Y empiezan a hablarse, pues, más bonito, ¿no? O compasivo. Y cuando tú te hablas a ti de esa manera, naturalmente vas a hablar a tus hijos de esa manera, ujú, sin forzar. Y claro, ves que ya no necesitas esa perfección, ¿no? Porque esa perfección te estaba cubriendo a ti una necesidad, claro. sino que aprendes a estar presente y desde esa presencia eres auténtica. Porque esta herramienta que le sirvió a esta mamá, a lo mejor no le sirve a la otra o a esta familia. Y ahí está la autenticidad, el saber desde mi conciencia y presencia, saber cómo actúo. Ujú, Y en los hijos, pues se nota muchísimo que se nota menos tensión, menos miedo, menos luchas de poder, ¿sí? Los niños están más tranquilos, están más corregulados, ¿no? Empiezan a confiar muchísimo más, a expresar lo que sienten porque la mamá ahora ha aprendido a ujú, expresarlo de una manera consciente, efectiva, funcional. Y ellos lo aprenden, aprendemos por imitación, no porque la mamá le diga, respira en un ataque de rabia. El niño va a hacer lo que la mamá hace, sí, ¿sí? ujú, Y empiezan a regularse con muchísima más facilidad. En mm, realidad, cuando la mamá hace el clic, todo el sistema familiar se transforma, mm, absolutamente todo, y el verdadero propósito del reparenting consciente es que el cambio que nace en ti, porque eres tú la que tienes la necesidad de ese cambio, ¿no? Empieza en ti, pero es que no termina contigo, porque lo estás trasladando. Las traslada no solo a tus hijos, ¿sí? Que a lo mejor entran aquí porque el detonante son los hijos, es cierto, pero es ujú, que se favorece el hijo, se favorece la pareja, los padres, el ambiente laboral, o sea, tu vida empieza a transformarse contigo. Esa es la realidad.
Wow, qué bonito. Entonces, ganan esa mirada compasiva para con ellas mismas y, por tanto, Sí, su mundo cambia, exacto. y tienen esa puertita ahora a la que pueden acceder a esos Ujú, recursos que sean auténticos para ellas, que logran eso, identificar porque ya han entonces conectado con sus sus propios detonadores, eso. todo su sistema y cómo funciona. Ujú, Entonces, ujú, es una perspectiva como muy holística, porque ya entonces ya no sigo el eso librito es. de, bueno, es lo que tengo que hacer de acuerdo al libro. Ujú, No, no, ¿cuáles son lo que a mí en particular me funciona en exacto, el momento? Ujú, eso es, eso ujú. es. Me Sí, encanta. Y resalto algo que dijiste de cómo es que cuando hacen clic, ¿no? Todo se mueve, como las sí, piecitas del rompecabezas terminan de caer en su lugar. Porque sí, regresamos a esos requerimientos del sistema nervioso, que es esa corregulación, que a exacto. la que siempre estamos haciendo parte, ¿no? mi sistema nervioso influye en tu sistema nervioso y viceversa. Exacto, Ujú, eso es, ujú, eso. ujú, ¿Sabes? ujú, Esa es la base, ¿no? De la neurobiología interpersonal, ujú, que nosotras, porque yo soy un sistema nervioso, pero los integrantes de la familia son sistemas nerviosos. ujú, Y la neurobiología interpersonal que dice que los sistemas nerviosos están conectados, ujú, ujú, ¿sí? Entonces, mi paz, mi calma, mi traída de conciencia, no solo afecta a mi sistema nervioso, sino que está afectando a donde voy, sí. ¿sí? Está afectando a los demás sistemas nerviosos. Así como si yo estoy enfadada y estoy diciendo, estoy enfadada, Se nota, sí. se nota, Ujú, ujú, exactamente, se ujú, nota por eso, no es la acción, es el desde dónde. ujú, ujú, Entonces, estos sistemas nerviosos estamos totalmente conectados y sí. nos percibimos sin hablar, Ujú, ¿sí? ujú, Ya hay una comunicación ahí silenciosa, implícita, que evidentemente, si hago esto, pues va a tener un efecto también, una transformación en el todo. sí, Es sí. así. Me Mm, encanta, sí, y es a nivel inconsciente, ¿no? Que sí, se percibe lo que el otro está experimentando y luego sí, se siente, pues no sé por qué se siente mal, pero no se siente bien aquí ay, claro, esa persona me trae mucha paz o con esa persona es, puedo ser yo, etcétera, y no es, sí, es eso, ¿no? Que nuestros sistemas están conectados y total, traemos a la mesa algo que impacta el uno con el otro. Entonces, me encanta que exacto, lo vuelvas a abordar aquí en cómo es que hacer esa reeducación emocional, esa reparenting tiene el impacto no exacto, solo en la madre, sino en todos en los puntos del sistema familiar así y es, afuera de él también. Ujú. sí, ujú, sí, Ay, me encanta, Ari. Pues ya que estamos llegando al final de este episodio tan maravilloso, te agradezco de antemano toda esa información tan valiosa que nos compartes. Y bueno, me encantaría que cerráramos con, si nos pudieras dar tal vez una manera en la que podemos empezar a cultivar esta autocompasión desde hoy en nosotros. ¿Qué nos dirías? Ujú, bueno, a mí me gusta mucho definir las ujú, cosas, ¿no? Porque ujú. hablamos de compasión y yo digo compasión y Alba entenderá algo y María entenderá otra cosa y Juan otra cosa. Y por eso me gusta siempre redefinir, ¿no? Cuando estamos en este enfoque del reparenting consciente, redefinir todo esto. Entonces, si nos vamos a la compasión y la definimos, en el reparenting la compasión la trabajamos como una práctica diaria de reconocer la belleza y el dolor de nuestra humanidad, ¿sí? Mm, El vernos como pares, no como pares adultos, niños, no sé, psicólogos, no en ese pares, sino es que todos somos seres humanos. ujú, Desde esa mirada como que de igual, ¿sí? Es sentir que cuando yo hago y que cuando yo pienso, yo estoy pensando en el otro tal como soy yo. mm, ujú, Es esa mirada compasiva que en la medida que nosotros aprendemos a estar presentes, la práctica diaria de estar presente, con mis propias luces y mis propias sombras, yo puedo estar presente y sostener las luces y las sombras del. Entonces, cultivar esto es,
potente, porque para mí es un verdadero acto revolucionario, no Claro. solo como mamá, sino como ser humano, Ujú. ¿sí? Porque entiendo que ya me estoy viendo a mí y a través de verme a mí que sí, tengo luces y tengo sombras y tengo estrategias que a lo mejor no son las más bonitas, ¿sí? Para el otro, pero es que el otro también. Ujú. Y esa mirada ya per se nos vuelve compasivos. Guau. Ujú. Guau, qué poderoso, qué poderoso. Como el esa perspectiva, ¿no? Tengo esa luz, tengo esa sombra, y en pues, tal vez en esta dualidad me Ujú, encuentro como un ser humano viviendo una experiencia, y el tener la capacidad de sostenerme a mí ujú, misma me permite eso entonces sostener la es. experiencia de ser humano de la otra persona. Mm, Ujú. así, sí. Guau, qué poderosa, Ari. Muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que nos compartes. Esto es maravilloso. Y bueno, ya para cerrar el episodio de hoy, me encantaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar para las personas que nos escuchan, encontrar o contactar, ya sea en redes sociales o tu página, o si nos quieres también compartir de tu programa, el que ofreces. Sí, claro. Ujú, Bueno, me pueden encontrar actualmente en Instagram, ¿sí? Pueden ujú, entrar en Instagram y se llama igual, ¿no? Reparenting Consciente. ujú, Y allí pues tienen un poco toda la información. También comparto cositas pues como estas. Y también ofrezco ahí programas donde pueden entrar pues y hacer esta práctica, ¿no? Porque lo hacemos como con un método paso a paso para guiarte desde el punto donde estás a llevarte pues a esta compasión, ¿no? A esta conciencia que estamos diciendo donde queremos ir. ujú. Ay, Ari, muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos escuchan, voy a estar dejando debajo de este video o este audio, en la descripción van a encontrar todos los datos para que puedan empezar a seguir a Ari o encontrar información de los programas que ella ofrece. Y bueno, de antemano les agradecemos mucho el haber llegado a este momento del episodio y los invitamos a compartir el episodio con quien crean que sería de utilidad escuchar esta información tan valiosa que nos comparte el día de hoy Ari. Y bueno, Ari, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí. De verdad, te disfruté mucho y disfruté mucho toda la información que nos compartiste. Y bueno, nada, a todos ustedes esperemos conectamos a la próxima y les deseamos que tengan un excelente día.